nombre que es sobre todo el nombre. Llegamos al final de las 19 conferencias en esta noche. Quiero agradecer a todos aquellos que han venido, todos aquellos que han sido parte y nos han apoyado en este proyecto. Vamos a abrir nuestras Biblias en Apocalipsis capítulo 21, versículo 1. La eternidad, nuevo cielo, nueva tierra y la nueva Jerusalén. Empezamos en Génesis 1:1 y terminaremos en Apocalipsis 22. Apocalipsis capítulo 21, versículo 1. Vi un nuevo cielo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron y el mar ya no existía más. Y yo, Juan, vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, descender del cielo de Dios, dispuesta como una esposa ataviada para su marido. Vamos a orar, por favor. Padre, en el nombre del Señor Jesucristo, te agradecemos por todas las otras conferencias, por tu poder, por tu autoridad y por tu sabiduría. Y te pedimos que hoy, al terminar esta serie escatológica, te pedimos que tu palabra pueda ser eficaz, más penetrante que una espada de dos filos. Te agradecemos, Señor, por todo lo que ha sido hecho aquí, por la nueva visión, por lo que tú has derramado en este lugar. En el nombre de Jesús, en esta noche, derrame tu poder y tu sabiduría. En el nombre de Jesús. Amén. Podéis sentar, por favor. Nosotros empezamos en la conferencia 1, el valor eterno de la profecía. La número 2, el eterno pasado y el pasado eterno en la escatología. El número 3, la recreación divina al estado original. El número 4, el mundo preadámico y su generación. Número 5, creación y no evolución. Número 6, las 7 dispensaciones bíblicas. Número 7, la tierra, su principio, fin y redención. Número 8, profecías y señales sobre la segunda venida de Cristo. Número 9, la segunda venida de Cristo y sus 2 etapas. Número 10, el rapto y su desarrollo escatológico. Número 11, el tribunal de Cristo y las bodas del Cordero. Número 12, la gran tribulación y el juicio de las naciones. Número 13, el anticristo, su advenimiento, su obra y su destrucción. Número 14, Israel, su tragedia, restauración y triunfo. Número 15, el milenio, su reinado, gobierno y adoración. Número 16, el juicio final del gran trono blanco. Número 17, el misterio del infierno y del lago de fuego. Número 18, la muerte y su destrucción final. Y hoy terminamos, número 19, eternidad, nuevo cielo, nueva tierra y la nueva Jerusalén. Algunos consideran que este pasaje, Apocalipsis 21:1, no describe el estado eterno, pero sí el estado milenario, pero otros describen como el estado eterno. Hay muchas interpretaciones y contradicciones. Algunos interpretan que la ciudad simboliza a la iglesia en relación con Cristo y otros que simboliza a Israel y su relación con Cristo. Algunos toman la ciudad como una ciudad literal y otros como una representación simbólica. Hay muchos desacuerdos teológicos en este asunto. Pero en primer lugar, el adjetivo nuevo en griego, que se usa en Apocalipsis 21, versículos 1 y 2, hay 3 cosas nuevas: la tierra, el cielo y la nueva Jerusalén. Se sostiene que la nueva Jerusalén de versículo 2 y la santa Jerusalén de versículo 10 del mismo capítulo 21 debe ser la misma. Y puesto que como se relaciona con el cielo nuevo y la tierra nueva, por tanto representa la eternidad en el primer caso. Y debe representar también posiciones eternas en el segundo caso, no milenarias, no el milenio, pero eternas. Segundo, la posición de la ciudad en Apocalipsis capítulo 21:10. Generalmente los intérpretes de ambos puntos de vista concuerdan en que la ciudad se menciona en Apocalipsis capítulo 21, versículo 10, y está suspendida sobre la tierra. Sobre esta base se sostiene que esta no podría ser la escena milenaria, puesto que en el milenio el Señor regresará a la tierra y sus pies reposarán en el monte de los olivos. Zacarías 14:14. Se sostiene que el Señor reinará sobre la tierra terrenal, no desde la ciudad celestial durante el milenio. Desde el momento en que esa ciudad no está en la tierra, no puede ser milenaria, tiene que ser eterna. Puesto que obviamente el centro de la habitación del Cordero será eterna. El eterno estado, donde el tiempo terminará y empezará la eternidad. Tercero,
las características de la ciudad son eternas, no milenarias, la Nueva Jerusalén. Los defensores de esa posición, como yo, de que ese pasaje se refiere al estado eterno, señala un número de descripciones dentro de ella que son de caracteres eternos. Primero, tiene la gloria de Dios en ella. Los perdidos no podrían resistir su gloria, sino que serían derribados antes que al apóstol Pablo, la misma cosa cuando él se convirtió en Hechos capítulo 9. La gloria de Dios tiene que ser eterna. Segundo, no tiene templo alguno, versículo 22. Y está claramente predicho en Ezequiel capítulo 40 al 48 que habrá un templo en la tierra milenaria. Tercero, no habrá ahí noche. El versículo 25 dice que no habrá noche, pero durante el milenio habrá noche y día. Isaías 30, 26, 60, 19, 20. Cuarto, el trono de Dios está allí. Quinto, no hay allí más maldición. De la manera que los efectos de la caída de la restauración del hombre de Adán serán quitados. Sexto, todos los que están ahí son salvos. De manera que esa debe ser la eternidad, ya que nacerán personas durante el milenio, pero no en la eternidad. Séptimo, no hay muerte. Y por cuanto algunos individuos morirán en el milenio, Isaías 65, 20, ese pasaje de Apocalipsis 21, 1 debe referirse a la eternidad, porque no habrá muerte en la eternidad. Cuarto lugar, la duración del reinado. Apocalipsis capítulo 22, el versículo 5 se declara que los santos han de reinar por los siglos de los siglos. Cuando se hace referencia al reinado de los santos que están en el milenio, Apocalipsis 24, capítulo 20, versículo 4, se dice que reinarán con Cristo 1000 años. 1000 años no es una eternidad, puesto que esos reinarán para siempre. Entonces la Nueva Jerusalén tiene que ser eterna, no milenaria. Quinto lugar, la existencia de las naciones en la eternidad. El capítulo 21 y el versículo 3, donde leemos que el tabernáculo de Dios al fin estará con los hombres, también leemos que ellos serán sus pueblos. La traducción hispana dice su pueblo, pero el original griego es sus pueblos, de la palabra laoi del griego, no es su pueblo. El tabernáculo de Dios estará sobre él y él será, entonces ellos serán su pueblo, no es sus pueblos, laoi en el griego, es plural. Es asombroso encontrar a hombres de discernimiento que traducen aparentemente y casi intencionalmente el plural laoi como si fuera laos. La versión revisada en inglés traduce verdaderamente y claramente: ellos serán sus pueblos. Y de esa manera nos prepara para evitar la suposición imposible de que Apocalipsis capítulo 21, versículo 9, al capítulo 22, el versículo 5, es un pasaje que tiene que ver con la era milenaria, del cual no es, sus pueblos. Sabemos que positivamente que Israel es una nación y será salva en el final de los tiempos, la descendencia de Abraham, y residirá sobre la tierra nueva. Isaías 66, 22 dice: la descendencia y el nombre de Israel permanecerán en los cielos y en la tierra. Esto es este nuevo orden que comenzará, según Apocalipsis capítulo 21 y el versículo 1, después del milenio, cuando termine el tiempo, 1000 años, y empieza la eternidad. Ahora bien, Israel es la nación elegida de Dios, elegida no para el pasado, ni aún para la era milenaria, pero para siempre. Sin embargo, si Israel es la nación elegida, del cual es, y se propone entonces la existencia de otras naciones, porque el griego lao es sus pueblos. Y Juan dijo que vio una multitud de todo pueblo, lengua y nación. Sus pueblos. Finalmente, el lenguaje de los primeros 5 versículos del capítulo 22 de Apocalipsis, y especialmente el versículo 4 y 5, es tan eterno en su carácter como cualquier cosa del principio del capítulo 21, sin relación con el milenio. La Biblia dice: el trono de Dios y del Cordero estará en ella, y sus siervos le servirán, y verán su rostro, y su nombre estará en sus frentes, y reinarán por los siglos de los siglos. Si reinarán por los siglos de los siglos, entonces no es milenario, porque el milenario son 1000 años, entonces será eterno. La Nueva Jerusalén es eterna y descarta la posibilidad que es simbólica. ¿Por qué tales declaraciones al asociarse con un pasaje que simplemente tiene el propósito de regresar a la era milenaria? 1000 años no es una eternidad, son 1000 años. Entonces la Nueva Jerusalén es eterna. Los amilenarios tienen una forma de pensar, los milenaristas tienen otra forma de pensar, y los postmilenaristas tienen otra forma de pensar. Nuevo cielo y nueva tierra. Después del juicio del gran trono blanco, Dios creará
por su poder y su autoridad, nuevo cielo y nueva tierra, del cual Él había prometido. Isaías capítulo 65, versículo 17. Porque he aquí que yo crearé nuevos cielos y nueva tierra. Nuevos cielos y nueva tierra. Y de lo primero no habrá memoria, ni más vendrá al pensamiento. Isaías 66, 22. Porque como los cielos nuevos y la nueva tierra que yo hago permanecerán delante de mí, dice Jehová, así permanecerá vuestra descendencia y vuestro nombre, Israel. Y la iglesia. Segundo Pedro capítulo 3 y el versículo 13. Pero nosotros esperamos, según sus promesas, cielos nuevos y tierra nueva, de los cuales habitará la justicia para siempre. En el principio Dios creó la tierra hermosa. La Biblia dice en Eclesiastés 3:11, todo Dios creó en su tiempo. Isaías 45, 18 dice que Dios creó la tierra hermosa. No la creó vacía, pero la creó hermosa. Dios no crea nada desordenado y vacío, como ya estudiamos en la generación preadámica. Pero cuando Satanás fue echado del cielo y vino a habitar, Él la destruyó, siendo el primer gobernante de ella según las Escrituras. Isaías capítulo 14, versículo 2. Después de la caída de Adán, la tierra fue maldita por el pecado. Génesis capítulo 3, versículo 17. Y el hombre y la mujer quedaron malditos. Génesis capítulo 3, versículos 16 y 17. Los animales quedaron también malditos. Génesis capítulo 3, versículo 14. Y toda la creación quedó bajo la maldición del pecado original. Romanos capítulo 8, versículo 20 a 23. Del cual ya hemos estudiado en el estudio de la tierra. Su principio, fin y restauración. Después Dios destruyó la tierra por las aguas del diluvio. Génesis capítulo 7, versículos 17 al 24. Y después del diluvio toda la tierra quedó enferma. Isaías capítulo 24, versículo 4 a 6, del cual ya hemos estudiado. El clima quedó enfermo. Amós capítulo 4, versículo 7. Ezequiel capítulo 34, versículo 26. Y toda la naturaleza quedó enferma. Pero Cristo la purificará con el fuego y en el juicio de las naciones, y después reinará en ella 1000 años. Segundo Pedro capítulo 3, versículos 10 y 12. Los elementos abrasados se fundirán, pero el día del Señor vendrá como ladrón de noche, el cual los cielos pasarán con gran estruendo, y los elementos ardiendo serán deshechos, y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas. Muchos afirman una explosión nuclear. Versículo 12. Esperando y apresurándolos para venir del día de Dios, el cual los cielos encendiéndose, los cielos, el primero y el segundo, encendiéndose, serán deshechos, y los elementos siendo quemados se fundirán. Ese es el fin de la tierra. Pero después de eso Dios hará un nuevo cielo y hará una nueva tierra. En primer lugar, los salvos tendrán el nuevo cielo y la nueva tierra que para ellos ha sido reservado desde el principio. Apocalipsis 21:1, vi descender el nuevo cielo y la nueva tierra. Segundo, el cielo está en el norte del universo. Isaías capítulo 14, versículo 13 dice que Satanás dijo, me elevaré y me exaltaré y me sentaré en el monte de Dios al lado del norte del universo. El norte del universo. Tercer lugar, el cielo queda arriba. Arriba, es el tercer cielo. Salmo 113 y el versículo 5. Salmo 113 y el versículo 5. ¿Quién como Jehová nuestro Dios, que se sienta en las alturas? En las alturas. Marcos capítulo 11 y versículo 10. En las alturas. Está arriba. En el tercer cielo. Marcos capítulo 11 y el versículo 10. Bendito el reino de nuestro Padre David que viene. Hosana en las alturas. En las alturas. Cuarto lugar, el cielo es un lugar real. No es literal, ni simbólico, ni una metáfora. Es real. Filipenses capítulo 3 y el versículo 20. Mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo. Está en los cielos. Quinto lugar, el cielo es un lugar hermoso. 1 Corintios capítulo 2 y versículo 9. Cosas que los ojos no vieron, ni oídos oyeron, es lo que Dios tiene preparado para aquellos que lo aman. Sexto lugar, el cielo es un lugar distante. Efesios capítulo 4 y el versículo 10. Es un lugar distante, lejísimo. Versículo 10 del capítulo 4 de Efesios. El que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Es en el tercer cielo, la habitación del Padre. Tercer cielo. La Biblia dice que hay tres cielos. Tres cielos. El primero ya he dicho, la atmósfera. El segundo, la estratosfera, donde están los astronautas. Y el tercero es donde está Dios. Segundo Corintios capítulo 12. El versículo 2. Conozco a un hombre en Cristo, Pablo,
que hace 14 años, si en cuerpo no lo sé, si fuera de cuerpo no lo sé, Dios lo sabe, fue arrebatado hasta el tercer cielo. Es el paraíso donde Dios habita, el tercer cielo. Cosas que no habrá y cosas que entrará y que no entrarán en el nuevo cielo. Primero, no habrá mar de agua, porque el mar habla en la escritura de falta de paz y de separación. Isaías capítulo 57 y el versículo 20. Pero los impíos son como el mar en tempestad, que no puede estarse quieto, y sus aguas arrojan cieno y lodo. No hay paz, dijo mi Dios, para los impíos. No habrá mar de agua. Génesis 1:6 dice que Dios hizo separación entre las aguas del firmamento arriba y las aguas del firmamento abajo. El mar habla de separación, pero habrá un mar de cristal. Mar de cristal. Apocalipsis capítulo 4 y el versículo 6. Y delante del trono había como un mar de vidrio semejante al cristal. Un mar de vidrio semejante al cristal. Apocalipsis capítulo 15 y el versículo 2. Y vi también como un mar de vidrio mezclado con fuego. Un mar de vidrio mezclado con fuego. En segundo lugar, no habrá sol ni luna. Apocalipsis capítulo 21 y el versículo 23. La ciudad no tiene necesidad de sol ni de luna que brille en ella, porque la gloria de Dios la ilumina y el Cordero es su lumbrera. Apocalipsis capítulo 22, el versículo 5. No habrá allí más noche, y no tiene necesidad de luz de lámpara ni de luz de sol, porque Dios el Señor los iluminará y reinarán por los siglos de los siglos. Es eterno. En tercer lugar, no habrá llanto, no habrá muerte, ni habrá dolor. Apocalipsis capítulo 21 y el versículo 4. Enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni habrá clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Alabado sea el nombre de Jesús. Apocalipsis capítulo 7, versículo 17. Porque el Cordero que está en el medio del trono los pastoreará y los guiará fuentes de agua de vida, y Dios enjugará toda lágrima de los ojos de ellos. Isaías capítulo 25 y el versículo 8. Destruirá la muerte para siempre, lo que hablamos ayer, y enjugará Jehová el Señor toda lágrima de sus rostros. Enjugará. No habrá llanto, no habrá dolor. Cuarto lugar, no habrá nadie sucio en la Nueva Jerusalén. Apocalipsis capítulo 21 y el versículo 27. No entrará en ella ninguna cosa inmunda, o que hace abominación y mentira, sino solamente los que están escritos en el libro de la vida del Cordero. Quinto lugar, no habrá temerosos, ni incrédulos, ni abominables, ni homicidas, ni fornicarios, ni hechiceros, ni idólatras, ni mentirosos, ni espíritas, ni ladrones, ni nadie que practique el mal. Apocalipsis capítulo 21, versículo 8. Dice exactamente todo eso que te he dicho. Apocalipsis capítulo 22 y versículo 15. Mas los perros estarán de fuera, y los hechiceros, los fornicarios, los homicidas, los idólatras, y todo aquel que ama y hace mentira. Sexto lugar, no habrá noche. Apocalipsis 22, 5, ya lo hemos leído. Séptimo lugar, no habrá más memoria del pasado. Y aquí yo te lo voy a contestar una pregunta ya de vez para que no me hagas domingo. Seguro que usted me va a preguntar, si algún familiar mío irá al infierno, ¿cómo es que yo disfrutaré de la gloria de Dios si yo sé que mi padre o mi madre o mi cuñado o mi tío están en el infierno? Primero, mire bien, abra tu Biblia en Isaías capítulo 65 y el versículo 17. Porque he aquí que yo crearé nuevos cielos y nueva tierra, y de lo primero no habrá memoria, ni más vendrá al pensamiento. Nosotros iremos a tener la mente de Jesús, la mente de Cristo, y será tanta la gloria que es imposible que delante de usted está el recuerdo eterno que algún ser querido suyo está en el infierno. Imposible. No habrá memoria de lo primero. Entonces no sería gloria, sería una desesperación eterna, que estaríamos disfrutando la gloria de Dios y sabiendo que un familiar nuestro está en el infierno. ¿No es correcto? ¿No es cierto? De lo primero no habrá memoria. No habrá memoria. No habrá memoria. Dios cambiará nuestra mente y nos pondrá la mente de Cristo. Así no me la haga domingo, Contesta.
Octavo lugar, la Biblia dice que no habrá perros. Pero en el cielo no entran los cielos, pero esa palabra perros en el griego quiere decir otra cosa. Apocalipsis capítulo 22, el versículo 15, acabamos de leer que no entrará perros en aquel día. Yo le voy a decir que es perros en la palabra de Dios. Filipenses capítulo 3, y el versículo 2. Guardaos de los perros, guardaos de los malos obreros, guardaos de los mutiladores del cuerpo. Los perros en la palabra de Dios son los malos obreros, los falsos ministros, los malos obreros. Pablo lo denota como perros, los malos obreros. Isaías capítulo 56 y versículo 10 para reforzar más un poco. Isaías capítulo 56 y versículo 10. Sus atalayas son ciegos, todos ellos ignorantes. Todos ellos perros mudos, no pueden ladrar, sonolientos, echados, aman el dormir. Eso hablando de los malos obreros, de los malos ministros. Y estos perros comilones son insaciables. Y los pastores mismos no saben entender. Todos ellos siguen sus propios caminos. Cada uno busca su propio provecho. Cada uno por su lado. Eso será el juicio de los ministros y de los malos obreros. Que la Escritura lo denomina como perros. Gálatas capítulo 5. Y el versículo 15. Pero si os mordéis y os coméis uno a otros, mirad que también os consumáis uno a otro. Pero aquí se refiere a los malos obreros del Señor, los malos ministros, que no entrarán. La Biblia dice, maldito el que hace la obra de Dios negligentemente. No entrará. No, en el lugar no habrá Satanás y sus demonios, ni el anticristo ni el falso profeta. Apocalipsis capítulo 20, versículo 10, Apocalipsis 9, 20, porque Dios ya habrá dado el privilegio a ellos para inaugurar el lago de fuego. Décimo lugar, no habrá templo. Apocalipsis capítulo 21 y el versículo 22. Capítulo 21 y el versículo 22. Yo no vi en ella templo, porque el Señor Dios Todopoderoso es el templo de ella y el Cordero. En primer lugar, no entrará los que vivieron sin Cristo. Gálatas capítulo 5, versículo 19 a 21 da una lista de los pecados de la carne, que los cuales que practican tales cosas no entrarán en el reino de Dios. Décimo segundo lugar, no entrará allí carne ni sangre. 1 Corintios capítulo 15 y el versículo 50. 1 Corintios capítulo 15, el versículo 50. Pero esto digo, hermanos, que la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios, ni la corrupción heredar la incorrupción. Por eso nuestro cuerpo será transformado de mortal para inmortal, de la corrupción para la incorruptibilidad, y viviremos para siempre con Él. Décimo tercer lugar, no entrará en ella nadie que no ha nacido de nuevo. Juan 3:3, en verdad te digo, si no nacieres de nuevo, no entrarás en el reino de Dios. Décimo cuarto lugar, no entrarán los que quitan o añaden algo en la palabra de Dios, la Biblia. Apocalipsis capítulo 22, versículo 18. Y yo testifico a todo aquel que oye las palabras de la profecía de este libro. Si alguno añadiere a estas cosas, Dios traerá sobre él las plagas escritas en este libro. Y si alguno quitare de las palabras de este libro, de la profecía, Dios quitará su parte del libro de la vida y de la santa ciudad y de las cosas que están escritas en este libro. Usted no puede añadir nada y usted no puede quitar nada. La palabra es lo que ella es. Décimo quinto lugar, no habrá sed en la Nueva Jerusalén. Apocalipsis capítulo 21 y el versículo 6. Y él me dijo, hecho está, yo soy el alfa y omega, el principio y el fin. Al que tuviere sed, yo le daré gratuitamente el agua de la vida. O le daré gratuitamente la fuente del agua de la vida. Quiere decir que no habrá sed. Apocalipsis 22 y el versículo 17. Y el espíritu y la esposa dicen, ven. Y el que oye diga, ven. Y el que tiene sed, venga. Y el que quiera, tome del agua de la vida gratuitamente. For free. Décimo sexto lugar, no habrá más maldición en ella. La maldición de la causa del pecado, de la reconstrucción del hombre, no existirá más. Apocalipsis capítulo 22 y el versículo 3. Capítulo 21, capítulo 22 y el versículo 3. Y no habrá más maldición.
Y el trono de Dios y del Cordero estará en medio de ella, y sus siervos le servirán. No habrá más maldición, no habrá ningún rasgo de pecado, porque todo será santidad para siempre. 17º lugar, no habrá candados en ella. Apocalipsis capítulo 21, versículo 25. Sus puertas nunca estarán cerradas, ni de día, pues ahí no habrá noche. Ahí no va a necesitar alarmas, ni rejas, ni guardias, ni guardaespaldas, porque ahí no va a haber ladrones. Estará siempre abierta. Cosas que habrá y cosas que entrará en el nuevo cielo. Primero, habrá la gloria de Dios. 2 Corintios capítulo 4 y el versículo 17. La gloria de Dios estará allí. 2 Corintios capítulo 4 y el versículo 17. Porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. Colosenses capítulo 3 y el versículo 4. Colosenses capítulo 3 y el versículo 4. Cuando Cristo, vuestra vida, se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. Habrá gloria, la gloria de Dios. Segundo, habrá pleno conocimiento. Y allá usted podrá preguntar todo lo que usted quiera. 1 Corintios capítulo 13 y el versículo 2. 1 Corintios capítulo 13 y el versículo 2. Ahora vemos por espejo, oscuramente, mas entonces veremos cara a cara. Ahora conozco en parte, pero entonces conoceré como fui conocido. Las preguntas que uno puede contestar domingo, usted anote en el papel y cuando suba ponga en el bolsillo y allá se lo pregunta. Habrá un pleno conocimiento. Tercero, habrá comunión de Dios. 1 Corintios capítulo 13 y el versículo 12. Lo mismo versículo. Ahora vemos por espejo oscuramente, pero entonces veremos cara a cara. Quiere decir, habrá comunión. Cara a cara. Usted puede preguntar, habrá comunión. Cuarto lugar, habrá descanso. Apocalipsis capítulo 14 y el versículo 13. Habrá descanso. Y oí una voz desde el cielo que decía: escribe, bienaventurado de aquí en adelante los que duermen en el Señor. Así dice el Espíritu: descansarán de sus trabajos, porque sus obras con ellos siguen. Descansará por un rato, no por toda la eternidad. Por un rato. Quinto lugar, habrá la Santa Trinidad de Dios en el cielo. 1 Juan capítulo 5 y el versículo 7. Porque tres son los que dan testimonio en el cielo: el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo. Y estos tres son uno. ¿Cómo alguien puede negar la Trinidad de Dios? No tiene sentido. Sexto lugar, habrá un río maravilloso. Apocalipsis capítulo 22 y versículo 1. Habrá un río maravilloso. Después me mostró un río limpio de agua de vida, resplandeciente como de cristal, que salía del trono de Dios y del Cordero. Séptimo lugar, habrá un gran árbol que dará diferentes frutos cada mes. Apocalipsis capítulo 22 y versículo 2. En el medio de la calle de la ciudad, uno y el otro lado del río, estaba árbol de vida que produce frutos, cada mes su fruto. Cada mes su fruto. Entonces será 12 meses, 12 frutos, como desde el principio así. Octavo lugar, habrá ángeles, arcángeles, serafines y querubines. Apocalipsis capítulo 5 y el versículo 11. Y miré y oí la voz de muchos ángeles alrededor del trono, y de los seres vivientes y de los ancianos. Su número era de millones y millones. Isaías capítulo 6 versículo 2 dice que los serafines cubrían el rostro del Señor. Nono lugar, habrá plantas que producirán vino. Mateo capítulo 26 y versículo 29. No te alegres mucho, es solo ahí arriba. Capítulo 26 y el versículo 29. Mateo capítulo 26 y versículo 29. Y yo os digo que desde ahora no beberé más de este fruto de la vid, hasta aquel día en que yo lo beba nuevo con vosotros en el reino de mi Padre. Espero para tomarlo ahí arriba. Habrá viñedos.
Décimo lugar, habrá palmas. Apocalipsis capítulo 7 y el versículo 9. Habrá palmas, las ramas de las palmeras. Después de esto, miré, y he aquí una gran multitud, la cual nadie podía cantar, de todas las naciones y tribus. Mire bien, aoe, la palabra griega en plural, pueblos. Pueblos y tribus y lenguas que estaban delante del trono y la presencia del Cordero, vestidos de ropas blancas y con palmas en sus manos. En primer lugar, habrá los santos del pasado, del Antiguo Testamento. Mateo capítulo 8 y el versículo 11. Y yo os digo que vendrán muchos del oriente y del occidente, los salvos, la iglesia, Israel, y se sentarán con Abraham, Isaac y Jacob en el reino de los cielos. Allá usted podrá hablar con Abraham, Isaac y Jacob. Décimo segundo lugar, habrá comida. Salmo 78, 24, Isaías 62, 9. Isaías 62, 9. Sino que los que lo cosechan lo comerán y alabarán a Jehová, y los que lo vindiman lo beberán en los atrios de mi santuario para siempre. Para siempre. En tercer lugar, habrá un idioma sin palabras. Salmo 19, 3 dice: los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia el poder de su mano. No hay palabras ni movimiento. No sabemos cuál es el idioma que vamos a hablar. Tal vez el hebreo, porque Jesús es judío, o tal vez será el japonés. ¿Sabes por qué? Porque se lleva una eternidad para aprenderlo. Décimo cuarto lugar, habrá trabajo. Vamos a estar en una eternidad, usted tiene tiempo para estudiar. Apocalipsis. You guys are terrible. Apocalipsis 22 y versículo 3. A la última parte, habrá trabajo y sus siervos le servirán. Trabajo. Usted va a trabajar allá arriba. Habrá trabajo. Décimo quinto lugar, habrá trono. Apocalipsis 21, 5. Y el que estaba sentado en el trono. Décimo sexto lugar, habrá agua. Ya hemos hablado. Apocalipsis 21, 6. Apocalipsis 22, 17. Décimo séptimo lugar, habrá cosas que poseer. Versículo 7 del capítulo 21. El que venciere heredará todas las cosas, y yo seré su Dios y él será mi hijo. Heredaremos cosas. Romanos capítulo 8 y el versículo 17. Romanos capítulo 8 y el versículo 17. Y si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Décimo octavo lugar, habrá la esposa del Cordero. Apocalipsis 21, 9c, me llevó un alto monte y me enseñó la esposa del Cordero. Usted tiene que estudiar el video del Tribunal de Cristo y las bolas del Cordero para que usted sepa cuál es la esposa del Cordero. Décimo nono lugar, habrá luz, habrá claridad de Dios. La luz será semejante a una piedra preciosísima. Apocalipsis capítulo 21 y el versículo 11. Y teniendo la gloria de Dios, y su fulgor era semejante al de una piedra preciosísima, como piedra de jaspe, diáfana como de cristal. Preciosísima. Vigésimo lugar, habrá un muro grande y alto. Versículo 12, capítulo 21. Tenía un muro grande y alto. Grande y alto. Vigésimo segundo lugar, habrá oro puro. Apocalipsis 21 y versículo 18. El material de su muro era de jaspe, pero la ciudad era de oro puro, semejante al vidrio limpio. Vigésimo tercer lugar, habrá piedras preciosísimas. Apocalipsis 21, versículo 11, 18, 19 y 21. Usted podrá leer, ahí está todo el tipo de piedras preciosas que habrá en la Nueva Jerusalén. Vigésimo cuarto lugar, habrá una plaza como vidrio transparente, y la calle será de oro. Apocalipsis 21, versículo 21, la última parte. Y la calle de la ciudad era de oro puro, transparente como vidrio. Oro puro. Vigésimo quinto lugar, habrá naciones que fueron salvas. Apocalipsis capítulo 21, el versículo 24. Y las naciones que hubieran sido salvas andarán a la luz de ellas. Las naciones que hubieran sido salvas.
26º lugar, habrá reino. Apocalipsis 22, versículo 5. Sino que reinarán por los siglos de los siglos, la última parte del versículo. 27º lugar, entrará solamente los que nacieron de nuevo. Juan 3:3. 28º lugar, entrará los que están escritos en el libro de la vida del Cordero. Apocalipsis 21 y el versículo 27. Solamente estarán allí aquellos que fueron escritos en el libro de la vida del Cordero. Entrarán solamente los limpios de corazón. 29º lugar. Mateo capítulo 5, versículo 8 dice, bienaventurados los limpios de corazón, porque ellos verán a Dios. El 30º lugar, entrarán los pobres de espíritu. Mateo 5:13. Bienaventurados los pobres de espíritus, porque verán a Dios. 31º, entrarán los mansos. Mateo 5:5. Bienaventurados los mansos, porque verán a Dios. 32º, entrará solamente los que vencieron, no los que perdieron. Apocalipsis capítulo 2 y versículo 7. El que tiene oído oiga, el que venciere, le daré de comer el árbol de la vida que está en medio del paraíso de Dios. Apocalipsis 2:11. Y el que tiene oído oiga, el Espíritu dice a las iglesias, el que venciere no sufrirá daño en la segunda muerte, o sea, el lago de fuego. Apocalipsis 2:17. El que tiene oído oiga, el que el Espíritu dice a la iglesia, al que venciere, daré de comer el maná escondido y le daré una piedrecita blanca. Y la piedrecita blanca ha escrito un nombre nuevo, el cual conoce sino aquel que lo recibe. Apocalipsis capítulo 2, versículo 26. Y al que venciere y guardare mis obras hasta el fin, yo le daré autoridad sobre las naciones. Apocalipsis capítulo 3, versículo 5. El que venciere será vestido de vestidura blanca, y nombraré su nombre del libro de la vida, y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de los ángeles. Apocalipsis 3, versículo 12. Y el que venciere, yo le haré columna en el templo de mi Dios, y nunca más saldrá de ahí, y escribiré sobre él el nombre de mi Dios, el nombre de la ciudad de mi Dios, la nueva Jerusalén, la cual desciende del cielo de mi Dios, y mi nombre nuevo. Apocalipsis capítulo 3, versículo 21. Al que venciere, le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado en el trono de mi Padre. Al que venciere, solo al que venciere. 33º lugar, entrará todos los santos y fieles en Cristo. 1 Tesalonicenses 5:23. Guardad vuestro cuerpo, espíritu y alma irreprensible para la venida del Señor Jesucristo. Entraremos con un cuerpo igual de Cristo. Filipenses capítulo 3 y versículo 21. El cuerpo nuestro será igual al cuerpo de Cristo en su resurrección. Filipenses capítulo 3, versículo 21. El cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra carne, para que sea igual y semejante al cuerpo de la gloria suya, por el poder con el cual puede también sujetar a sí mismo todas las cosas. Nuestro cuerpo será igual al cuerpo de Jesús. Entraremos y miraremos el Rey y su gloria. Apocalipsis capítulo 22 y el versículo 4. Veremos al Rey. Y verán su rostro y su nombre estará en sus frentes. Veremos su rostro. Entraremos para adorarle. Apocalipsis 22, versículo 9, la última parte del versículo. Adora a Dios. Adora a Dios. Apocalipsis 7, 9 y 12. De todo pueblo, lengua y nación. Y le decía, tú eres digno de saber la honra, el reino, la gloria y el poder para siempre. Vamos allá para adorarle. Y entraremos para verle, así como los ángeles le ven. Mateo 18:10 dice, en verdad te digo que los ángeles del cielo ven constantemente el rostro de mi Padre que está en los cielos. Anteriormente nadie podía ver a Dios. Éxodo 32:20 dice que Moisés quiso ver a Dios. Y es 33:23 dice que Moisés vio la espalda de Dios. Dios no tiene espalda, Dios es un espíritu. Él vio la espalda de Cristo. Cristo glorificado. Los líderes de Israel vieron al ángel de Jehová, del cual era representado por el propio Dios. Éxodo 24, versículos 9 a 11. Ellos vieron el ángel de Jehová. Este pueblo estaba bajo la protección de la sangre de la alianza. Éxodo 24, 6 y 8 dice que Moisés echó la sangre sobre ellos y sobre los muebles del utensilio. Todos ellos estamos rociados con la sangre esparcida por Moisés, un símbolo de comunión divina, que es la Santa Cena. Lucas capítulo 22, versículo 15 y 18. Obtenida por el derramamiento de la sangre. Hebreos capítulo 9, versículo 19, versículo 22. La sangre de la cruz de Cristo. Este pueblo que vio al ángel de Jehová estaba rociado con la sangre, que no habían quebrantado la ley todavía. Los que no habían quebrantado
ellos pudieron tener comunión con Dios. Jamás fue repetida tal experiencia. Ellos vieron al ángel de Jehová rostro a rostro, del cual era el propio Jesús, el mismo que había visitado a Abraham y a Lot, Génesis 18:8 y Génesis 19:1-3. Abraham se arrodilló delante de los dos ángeles que vinieron a él. Si fueron ángeles diría, no adores a mí, adora a Dios, como el ángel dijo a Juan. Pero no dijeron nada porque era Jesús. Así como los líderes de Israel vieron a Cristo bajo el rocío de la sangre, así también nosotros, pero en una manera aún mayor y gloriosa, veremos a Cristo cara a cara en la totalidad de su gloria, allá en la Nueva Jerusalén, mediante la sangre de su cruz. Todos nosotros que fuimos reconciliados con Él, salvos por la gracia de su misericordia, por el perdón ofrecido en la cruz y por este derramamiento de su preciosa sangre, viviremos en el nuevo cielo y la nueva Jerusalén, solamente rociados por la sangre de Cristo. 1 Pedro 1:18-20 dice, el Cordero que fue predestinado desde antes de la fundación del mundo, no fuese resgatado ni con plata ni con oro, pero por la sangre de Cristo. Esa palabra desde la fundación del mundo no es desde la fundación del mundo, la generación preadámica. Esa palabra es tremelios, desde la reconstrucción del mundo, de la generación adámica, de la reconstrucción. No antes de la generación preadámica, desde la fundación del mundo, tremelios, desde cuando Dios recreó el hombre y recreó entonces Adán, el primer hombre de la recreación. Cristo fue predestinado desde Adán entonces, no desde la generación preadán. ¿Cómo usted cree que nosotros nos transportaremos en el cielo? Primero nosotros nos transportaremos con el silbato del Señor, con un silbido, un silbo, un chiflido. Zacarías capítulo 10 y versículo 8. Zacarías capítulo 10 y el versículo 8. Y yo los llamaré con un silbido y los reuniré con un silbido. Así Dios nos va a llamar. Nosotros nos transportaremos en alas. Isaías 40, versículo 31. Pero los que esperan a Jehová tendrán fuerzas nuevas, levantarán alas como águilas. Alas como águilas. Tercero, nos movimentaremos en las naves espaciales de la gloria. Salmo capítulo 68 y el versículo 17. Los carros de fuego de Dios se cuentan por veintenas de millares. Los carros de fuego. Y nos movimentaremos en el poder del Espíritu. Apocalipsis capítulo 4 y el versículo 2. Y al instante yo estaba en el Espíritu. Al instante. Nos movimentaremos en una velocidad más rápida que la luz y el pensamiento. Administraremos planetas, administraremos constelaciones, caminaremos sobre las estrellas, nos movimentaremos en el poder del Espíritu. Hoy estaremos en Marte, dentro de 5 minutos estaremos en Júpiter, después estaremos en los otros planetas que el hombre todavía no conoció y nunca conocerá. La Nueva Jerusalén es nuestra morada final. Primero, es la capital del universo. Isaías capítulo 62, versículo 1, es la capital del universo. Isaías capítulo 62, versículo 1. Por amor de Sión no callaré y por amor de Jerusalén no descansaré, hasta que salga como resplandor su justicia y su salvación se encienda como una antorcha. La capital del universo. Entonces verán las gentes tu justicia y todos los reyes tu gloria, y te será puesto un nuevo nombre. ¿Cuál nuevo nombre? La Nueva Jerusalén. Que la boca de Jehová lo nombrará. Nuevo nombre. Salmo 48, versículo 1 y 2. Grande es Jehová y digno de ser alabado en gran manera. En la ciudad de nuestro Dios, en su monte santo. Hermosa provincia, el gozo de toda la tierra. En el monte de Sión, a los lados del norte. Mira bien, a los lados del norte. El cielo está a los lados del norte, al norte del universo. A los lados del norte. La ciudad del gran rey. Segundo, se llamará ciudad del gran rey. Salmo 48, 2, al norte. Se llamará ciudad de nuestro Dios. Salmo 48, 1. Cuarto lugar, se llamará ciudad
con fundamentos, con cimientos. Apocalipsis capítulo 21 y el versículo 14. Y el muro de la ciudad tenía 12 cimientos, tendrá fundamentos. Quinto lugar, será llamada la patria celestial. Hebreos capítulo 11 y el versículo 16. Pero anhelamos una mejor, esto es celestial, por la cual Dios no se avergüenza de llamarle Dios de ellos, porque le has preparado una ciudad, una patria celestial. Sexto lugar, casa eterna en los cielos. 2 Corintios capítulo 5, versículo 1. Pero sabemos que al deshacerse esa habitación, nuestro cuerpo, tendremos una casa, una mansión preparada en los cielos, no por manos humanas, manos divinas de Dios. Séptimo lugar, será una ciudad permanente. Hebreos capítulo 13 y el versículo 14. ¿Por qué no tenemos aquí ciudad permanente, sino que buscamos la por venir permanente? Octavo lugar, será la ciudad del Dios vivo. Hebreos capítulo 12 y el versículo 22. Sino que os habéis acercado al monte de Sión, a la ciudad del Dios vivo, Jerusalén la celestial, en compañía de muchos millares de ángeles. La nueva Jerusalén. Nueva Jerusalén. Nono lugar, madre de todos nosotros. Gálatas 4:26, Pablo dice que la nueva Jerusalén es la madre de todos nosotros. Décimo primer lugar, será llamada ciudad buscada. Isaías 62, versículo 12. No te llamarás más ciudad desamparada, pero ciudad buscada por los santos. Décimo segundo lugar, será llamada ciudad santa. Hemos leído Apocalipsis 21:2. Y descendió la nueva Jerusalén, la santa ciudad de Dios. La ciudad es santa. Se llama la nueva Jerusalén. Décimo tercero, décimo cuarto, se llama el tabernáculo de Dios. Y el tabernáculo de Dios estará con los hombres. Y Él será su Dios y ellos serán sus pueblos para siempre. Tabernáculo de Dios. La esposa del Cordero. Apocalipsis 21, versículos 9 y 10. Décimo quinto, décimo sexto, una ciudad de gozo. Isaías 51, versículo 11. Gozo habrá en ella. Gozo. Voz del novio, voz de la novia. Gozo. Y llenará sus bocas perpetuo gozo y perpetua celebridad. Décimo séptimo, será llamada ciudad segura. Isaías 56, 5, ciudad segura. Décimo octavo, será llamada ciudad gloriosa. Isaías 61, levántate, porque la gloria de Dios ha resplandido sobre ti. Décimo nono, será una ciudad de puertas abiertas. Hayamos leído Isaías capítulo 60, versículo 11. Vigésimo, será una ciudad de nombre nuevo. Isaías 62, 2, el nombre nuevo que Jehová tu Dios te dará. Vigésimo primero, será una ciudad, una corona de gloria. Isaías 62, 3. Vigésimo segundo, una ciudad alegre. Isaías 65, 18. Vigésimo segundo, su hacedor es Dios. Hebreos capítulo 11 y el versículo 10. Porque esperaba la ciudad que tiene fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Vigésimo cuarto, comparada a una patria, la patria celestial. Hebreos 11, 14. Vigésimo quinto, ciudad aparejada de antemano. Hebreos capítulo 11 y el versículo 16. Pero anhelamos una mejor, esto es la celestial, porque les ha preparado una ciudad. Vigésimo sexto, comparada a una remuneración. Hebreos capítulo 11 y el versículo 26. Teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios, porque tenía puesta la mirada en el galardón. ¿Cuál galardón? La nueva Jerusalén. Se fue Moisés. Vigésimo séptimo, ángeles vivirán en ellas. Acabamos de leer Hebreos 12, 22. Vigésimo nono, Dios vivirá en nuestros medios y seremos sus hijos. Apocalipsis 21, 3 y versículos 7 y b. Trigésimo, seremos hijos de Dios para siempre. 1 Juan 3, 1, 2 dice que seremos hijos de Dios para siempre. ¿Cómo es llamada esta nueva Jerusalén? Ciudad inmensa y bella. Es llamada ciudad santísima porque no entrará en ella nada de abominable y sucio. Será ciudad nueva. Por su propósito será nueva, no por ser nueva en existencia. Ella es antigua como los cielos mismos lo son. Y fue prometida desde el tiempo de los santos del Antiguo Testamento como una promesa para ellos. Salmo 93, versículo 2. Salmo 103, versículo 19. La nueva Jerusalén es nueva para nosotros en propósito, no porque es nueva que Dios hará después del arrebatamiento de la iglesia. Ella es tan vieja y antigua como los cielos lo son. Pero en propósito es nueva, porque la nueva Jerusalén es donde vive Dios. Tercer lugar es el tabernáculo de Dios, porque Él habitará para siempre con los suyos. La novia, la esposa del Cordero, porque será el lugar eterno de los santos de todas las edades. Quinto, será en la Jerusalén celestial,
porque está en los cielos, no la Jerusalén de la tierra. Sexto, será la casa del Padre, porque es un eterno lugar con su familia celestial. Su creador es Dios. Esa palabra arquitecto en el griego es dimiurnos. Dimiurnos es hacedor, autor, magistral. Ciudad no como un cubo, pero una serie de montañas, empezando con montañas bajas adentro de muros. Su tamaño es 1500 millas de altura, llegando hasta la montaña más alta. Apocalipsis capítulo 21, versículo 10. Fue de ahí de arriba que Juan pudo ver toda la revelación de la Nueva Jerusalén. Por esto es llamada el Monte Sión, Apocalipsis 14:1, Hebreos 12:22. También es llamado como la montaña de la congregación de los lados del norte. También la montaña de la santidad. Su tamaño es de 1500 millas cuadradas. El tamaño del muro es 300 pies a 25 pulgadas el cuadro. 12 avenidas, saliendo 12 puertas hasta la plaza de la ciudad. Todas esas calles son de oro puro. Habrá 12 ríos que salen del medio de las 12 avenidas, pasando por las 12 puertas. Cada puerta habrá un nombre de cada apóstol y de cada tribu de Israel. Y habrá muchas fuentes de agua de la vida a través de toda la ciudad. Habrá como 1000 pisos en el edificio de la ciudad, apartamentos. Hasta alcanzar la montaña más alta dentro del muro de la ciudad, habrá 30,000 ciudades, de acuerdo al tamaño bíblico y de sus medidas, con 80 pulgadas de espacio libre una de la otra. 30,000 ciudades, una arriba de la otra. Habrá 4 palacios de 25 metros de cada uno en la entrada, completamente de oro puro. Y habrá más de 15 millones de palacios. Salmo 48:3 dice, sus palacios son muchos, de millares en millares, de acuerdo a las medidas bíblicas. 15 millones de palacios. Todos sus fundamentos son de piedras preciosas. Nosotros brillaremos igual a los metales preciosos, igual al oro y las piedras preciosas. Daniel 12:3 dice que los justos resplandecerán como las estrellas. Nuestras ropas brillarán muchísimo, igual al oro y las piedras preciosas. La cana de oro de medir que el ángel me dio la Nueva Jerusalén es de 3 metros. Apocalipsis 21:15. Si es de 3 metros, entonces la ciudad forma un cuadro, longitud, anchura y altura. 12,000 estadios. Mira bien, un estadio es 180 metros. Si son 12,000 estadios, por lo tanto es 1500 millas cuadradas. 1500 millas de longitud, 1500 millas de anchura, 1500 millas de altura, con 30 millones de palacios arriba. Seguro que va a haber números para los apartamentos. Sería 2,400 kilómetros, 2,400 kilómetros de anchura, de longitud y de altura. Pequeña, ¿verdad? La medida del muro es de 300 pies, 25 pulgadas por cuadro. Apocalipsis 21:17. 64 metros y 80 centímetros, casi 66 metros. 144 codos, 66 metros. 30,000 palacios. 4 palacios en la entrada. 1500 millas de diámetro. Usted puede imaginar el tamaño de esa ciudad. Hay el peligro de que los redimidos estén tan ocupados con la esperanza de su propia experiencia de gloria, que la suprema glorificación de la deidad se pierda de Cristo. Nuestra ocupación en el estado eterno no será con nuestra posición o gloria, sino con Dios mismo. Juan escribe, le veremos tal como Él es. Estaremos completamente ocupados con aquel que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios su Padre, tributándole la alabanza, la honra, la gloria y el poder al que está sentado en el trono y al Cordero, por los siglos de los siglos, diciendo, la bendición y la gloria, la sabiduría y la acción de gracias y la honra y el poder, la fortaleza, sean a nuestro Dios por los siglos de los siglos. Por cuanto el Cordero fue inmolado, es digno de tomar Él el poder, las riquezas, la sabiduría, la honra, la gloria y el honor y la alabanza para siempre. Alabado sea el nombre de Jesús para siempre. Vamos a poner en pie.
It is finished. Terminado es. La nueva Jerusalén es algo tan grande. Es algo que escapa de nuestra imaginación limitada. Es algo tan poderoso. Usted y yo viviremos ahí si permanecemos hasta el fin. Vamos a orar. Padre, te alabamos en esta noche por tu poder, por tu autoridad, por lo grande que tú has sido en salvarnos a nosotros. Te agradecemos porque tú has reservado palacios en los cielos para que nosotros podamos vivir y reinar para siempre contigo en la nueva Jerusalén. Te agradecemos en esta noche por todo lo que tú has hecho. En el nombre de Jesús.